Gracias por seguir con nosotros. Una pregunta que muchos nos hemos hecho a raíz del desplome de una parte del paso elevado de la línea 12 es cómo una estructura tan nueva, tan reciente, que no tiene ni una década, pudo haberse derrumbado. ¿Qué es lo que la llevó a derrumbarse? Y le agradezco mucho a Alejandro Guevara, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, que me tome la llamada. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oscar, buenos días, un gusto, como siempre. A tus Bueno, órdenes. hemos oído en las últimas horas, bueno, desde el día de ayer, conceptos como falla dúctil y falla frágil, y nos preguntamos, pues en el caso de esta estructura que se derrumbó, ¿fue una estructura que se fue deteriorando con el tiempo? Es decir, ¿fue una falla dúctil o fue algo que repentinamente se vino abajo, fue una falla frágil? Sí, claro, mira, para usar términos más entendibles y no tan técnicos, quisiera comentarte que si efectivamente la falla llama la atención que se presente a la mitad de la viga, en donde de la trave, que en este caso es de acero, las traves pueden ser tanto de concreto como de acero, Ujú. en donde cuando un elemento estructural de concreto precisamente se le pone acero de refuerzo para hacerla más flexible. Entonces el acero tiene una de esas cualidades de ser flexible. Entonces, sí llama la atención, va a ser muy importante los peritajes que por ahí arrojen, tanto la empresa que se está contratando como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que creo que tiene a los ingenieros suficientemente capaces para poder, son parte de esta federación y tienen a los ingenieros con la capacidad para poder decirnos certeramente qué es lo que sucedió. Con poca información que se tiene y obviamente con los videos y fotos que hemos estado revisando, y obviamente bajo las versiones de N cantidad de personas, lo que estamos visualizando es que sí, definitivamente hay una falta de revisión en el mantenimiento Ujú. y obviamente desde el proceso constructivo. Habrá que ver en ese punto específico la falla y no dejar, no descartar el analizar toda la estructura como tal, porque de ser así, en donde la soldadura, nosotros logramos identificar en fotos que son evidenciales, cómo es el punto de la unión de dos elementos por medio de la soldadura. Y bueno, eso creo que podría ser una de las líneas de investigación a seguir, ¿no? No estamos diciendo que la soldadura por el contrario da la garantía en todos los elementos estructurales. Ujú. Sin embargo, al no tener la supervisión adecuada y no contar con las normas y los estudios posteriores a la construcción, creo que sí puede ser uno de los elementos que puedan ahí salir técnicamente para poder definir qué es lo que pasó en el colapso de la misma viga. Se habla de que por el sismo, por la ballena, la realidad es que es muy claro en donde el punto a la mitad de la viga es donde sufre la ruptura y en ese sentido creo que debe de ir enfocada los peritajes y la investigación. Las ballenas obviamente son consecuencia del derrumbe de la misma viga, aunque porque el elemento está obviamente montado sobre las ballenas, ¿no? Lo que vemos como explosiones, sentimos que obviamente pues, son las líneas de electricidad que se rompen en el momento del desbordamiento y para nosotros creo que va a ser muy claro que el peritaje se enfoque en esa trave, en ese punto específico y poder llegar a una conclusión correcta que todos estamos esperando. Se Se habla, habla de un pandeo, se sí, habla de una Sí, se sí. habla de un pandeo o de una deformación previa. Ujú. La realidad es que yo dudo mucho que exista una deformación previa. A lo mejor visualmente se puede detectar Ujú. por el arre, qué sé yo, la superficie, no como tal de la trave. Si esto se hubiera dado, se hubiera colgado desde un principio el riel y esto obviamente en el tránsito Ujú. cotidiano se hubiera detectado, pero de una manera trascendente, ¿no? Y si estamos hablando que hay un mantenimiento constante, pues debe existir una bitácora en donde esté detectando Ujú. ese tipo de errores. De ser así, donde se detecte el error del estudio previo, que sí existía un pandeo previo, entonces sí sería, pues yo creo que grave al no contar en la bitácora con las condiciones y con los reportes necesarios en donde el punto estaba haciendo un foco rojo de la misma estructura. Se habla mucho del mantenimiento, pero mi pregunta para ustedes, ¿qué tanto mantenimiento y de qué tipo requiere una estructura
pues tan nueva. Es decir, en términos de estructuras es casi prácticamente nuevo esta obra, ¿no? Sí, definitivamente. También uno de los cuestiones que vemos, parte de por lo que fallan este tipo de elementos de acero, pues en ocasiones es por que se corruga con el tiempo, Ujú. y no es el caso en esta situación, y máxime con las normas que se están estableciendo ahorita en todas las estructuras de acero, en donde te implican que les apliques epóxicos que protejan de la corrosión al medio ambiente y te dejan perfectamente funcionable cualquier estructura de esta magnitud. Entonces sí, definitivamente llama la atención que el mantenimiento en un elemento de esta situación no tendrá por qué ser constante ni mucho menos, un elemento bien construido, sí monitoreado Ujú. para ver que esté funcionando Sí. y no presente de deformaciones como lo estamos comentando. Más que un mantenimiento es un monitoreo de la estructura, que no presente las deformaciones Ujú. por el uso continuo, y máxime que era una obra nueva. Sí. Creo yo que también ahí va a ser muy importante ver los alcances de la empresa y del contrato de la empresa, cuáles eran los alcances de si estaba comprometida a monitorear la estructura o simplemente era el mantenimiento de las estaciones para contarlas con condiciones cotidianas para el transeúnte o el usuario de la misma línea, ¿no? ¿Qué Ingeniero, estamos tengo diciendo? que Pues que interrumpirlo, funcionen los discúlpeme, elevadores. tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me puede esperar 2 minutos y regresamos para terminar la conversación? Con todo gusto, con todo Gracias. gusto. Gracias. Regresamos enseguida para seguir hablando con el ingeniero Alejandro Guevara. No se vaya. GBESA. El presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, el ingeniero Alejandro Guevara. Bueno, ingeniero, para retomar lo que decíamos es que más que un mantenimiento, este tipo de estructuras, sobre todo tan nuevas, lo que requerían era de una supervisión. Y me decía usted también como hipótesis que estará pues sujeta a la investigación que se haga, pudo haberse tratado de la soldadura. Yo ahí quisiera preguntarle, en cuanto a la soldadura, ¿es el tipo de soldadura o la manera en que se aplicó la soldadura lo que podría haber fallado? No, yo creo que deben de ser los dos factores. Habrá que ver, insisto, bien lo comentas, es una hipótesis por el punto en donde se ve, en donde fractura el elemento estructural. Definitivamente es hipótesis, habrá que esperar los dictámenes correspondientes, pero la soldadura funciona perfectamente, de hecho genera el doble de carga en su momento de cualquier elemento continuo. Ujú. Y no tiene por qué ser problema, de hecho nunca debería ser problema. Sí, efectivamente, siempre y cuando se aplique de la manera correcta, conforme a las normas, y se le hagan los estudios correspondientes de laboratorio, de penetración, y de la correcta aplicación de la misma soldadura. El tipo de soldadura varía dependiendo el tipo de elemento que se va a soldar, pero en una obra de esta magnitud las especificaciones son muy claras. Es difícil que te salgas del rango de especificaciones y mucho menos aplicar una situación o un producto Ujú. que no esté dentro de la norma, porque simplemente no te lo van a recibir una supervisión o a la gente que le estés entregando la obra, ¿no? Es difícil encontrar ese panorama en donde metas una soldadura que no cumpla la calidad. La aplicación, ahí puede haber un error de humano, definitivamente, si no se verificó con los estudios pertinentes posteriores a la soldadura, Ujú. sí puede ser por ahí otra línea de investigación. Insisto, en esta hipótesis podremos sacar una cantidad de dudas, y yo creo que conforme vayan saliendo los dictámenes vamos a ir diluyendo en la situación, porque se hablaba también de afectaciones por el sismo, y la realidad es que la afectación por el sismo se hubiera visto directamente afectada en las columnas y en la cimentación de las columnas por el movimiento telúrico normal. Estos son Ujú. los elementos que vendrían a ser afectados, no la trave, que es un elemento rígido en donde carga toda la estructura del mismo tren. O sea, no, en principio no podemos, no parece muy posible que sea el sismo del 17 lo que provocó esto. Yo creo que difícilmente va a ser el motivo, Ujú. porque de ser así, sí, efectivamente han salido fotos alarmantes en donde se ven cascajos caídos provocados por el mismo sismo o por el mismo deterioro de la estructura, eh, un mal enjarre, un mal elemento colado, pero son elementos exteriores, Ujú. no es el corazón de la estructura, ¿no? Y en caso específico de lo que pasó, el elemento que se ve dañado la trave que va Sí. montada en las dos ballenas. Y esa es la Ajá. ruta. Si hubiera estado el colapso en la ballena, entonces sí hablaríamos de alguna afectación dentro de la cimentación y de la estructura. Sí sería, si por ahí se abre ese canal de investigación y se encuentran
por ahí evidencias que hay elementos que la misma ballena traía un defecto constructivo, digo, sería bastante grave, porque entonces tendríamos que revisar todas las ballenas del mismo trazo y de igual manera, ahorita ya preocupa porque hay que revisar y meter un análisis de laboratorio a toda la soldadura de la misma estructura para ver si en el tramo específico se replicó el mismo proceso constructivo y podría generar posteriormente alguna otra afectación. ¿Es posible que la falla que llevó a este derrumbe fuese invisible, digamos que, o no muy evidente? ¿Hay alguna posibilidad de esto? No, no, definitivamente no, porque las primeras revisiones por parte de la soldadura es visual. O sea, antes de meter al laboratorio a analizar una soldadura es totalmente visual. Cuando una soldadura está mal aplicada, cualquier gente que tenga poca experiencia en el ámbito de estructuras, es notorio cuando una soldadura está mal aplicada. Entonces sí llama, insisto, mucho la atención en donde un elemento con esas características a la vista pues no haya sido detectada, ¿no? Y máxime que existía gente con un monitoreo constante. No podemos atribuir que en una bitácora de funcionamiento del tren viniera establecida la falla de un elemento que está abajo y difícilmente los transeúntes o los operadores o la misma gente que opera el tren pues tiene acceso a visualizarla o ni siquiera la voltean a ver. Sin embargo, si detectaban alguna mal funcionamiento en ese punto específico del tren, pensando que si generó un pandeo que yo también veo difícil que haya sido por esa situación, pero supongamos que sí el acero dio esa flexibilidad, ese punto de cortante específico, pues vaya, que inclusive en el punto donde está el cortante es el cero, o sea, casi cero, es difícil que en ese punto presente un cortante, pero supongamos en una cuestión extraordinaria, el tren hubiera detectado definitivamente en su transeúnte ese defecto, ¿no? Entonces, sí, tendríamos que ir al proceso constructivo, tendríamos que ir al diseño de la trave, tendríamos que ir al diseño de los claros y más allá de pensar en efectos posteriores a la construcción, sí creo que el origen va a salir a partir del proceso constructivo y del diseño de la misma estructura. Entonces usted, digamos, a estas fotografías que han circulado, donde se ve un arqueo, un pandeo, usted en principio no atribuiría digamos, no lo consideraría como una forma de haber previsto esto que ocurrió. Hay que tomarlo en cuenta, definitivamente hay que tomarlo en cuenta, pero insisto, el elemento es rígido y el acero tiene esa característica de flexibilidad. Sí. Se debió haber calculado el punto máximo de flexibilidad y entonces eso es muy sencillo con la topografía a la hora de entregar la obra, si se entregó a una empresa certificada para poder empezar con la operación, son puntos que son obligados a revisar, ¿no? El trazo, la topografía, los lineamientos, las líneas de curvatura, todo lo que realmente durante el transeúnte de la línea puede llegar a ser. No descartamos ninguna posibilidad, por eso el hecho de los peritajes, pero sí, a mí con la experiencia creo que lo que más me llama la atención es en dónde se da el, el quebranto, ¿no? Exactamente en ese punto intermedio del elemento estructural. Por último, aquí hemos tenido testimonios de que al pasar por ese punto se sentía una vibración, se escuchaban ruidos. ¿Estos son elementos que pudieron haber advertido de la posibilidad del derrumbe? Sí, totalmente. Una línea debe de funcionar perfectamente, pues para eso son diseñadas, ¿no? Si bien es cierto, el desgaste continuo del tren va a generar una fatiga natural a los elementos estructurales, pero esa fatiga, obviamente, con un mantenimiento correcto y con un monitoreo directo, pues, tiene que durar toda la vida para lo que fue diseñada. Sin embargo, si nunca se detectó o si nunca se le hizo caso omiso a este tipo de situaciones con advertencias, pues llegaron a esta situación. Como bien lo comentas, es una obra nueva, relativamente, que no tendrá por qué presentar este tipo de situaciones. Habrá que ver los vicios ocultos que trae de origen la obra y empezar a hacer, no nada más ahorita el punto crítico, sino el estudio completo de la línea para poder pensar en ponerla funcional de nuevo para que no corra ningún riesgo en lo posterior. Pues ingeniero, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en el programa. Estamos a tus órdenes, como siempre. Gracias. Gracias.
Alejandro Guevara es presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Ya lo escuchó usted como hipótesis del hecho de que se haya quebrado esta trave justo a la mitad podría indicar un problema de soldadura y nos llevaría a revisar o a la necesidad de revisar los orígenes de la construcción. Son las